¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Contentos de compartir una nueva tarde con ustedes aquí desde Radio Cultura, el programa del Círculo Militar, Círculo Abierto, donde la tradición se encuentra con vos. Y si de tradición hablamos, hoy vamos a hablar de Luis María Campos. Muchos solamente recordarán el nombre de una avenida, pero les aseguro que es mucho más que eso. José, te doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta tarde, como todas las tardes. Buenas tardes, Lili. Gracias. Buenas tardes para nuestra audiencia. Efectivamente, hemos querido hablar del Teniente General Luis María Campos hoy porque se acaba de cumplir un nuevo aniversario de su natalicio y hemos invitado a este programa a un verdadero especialista para que nos hable de quien fue un socio fundador de la generación de generales que fundaron al Círculo Militar, como fue Luis María Campos, un teniente general invicto que fue un paladín de la organización nacional y, como vamos a escuchar enseguida, libró la última de las batallas de la organización nacional. Pero lo voy a dejar eso en boca de nuestro distinguido invitado de hoy. Bueno, y justamente como lo nombrabas, hoy estamos con el teniente coronel Claudio Morales Gorleri. Le doy la bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias. Recordando, como dijeron recién, eran 188 años transcurrieron desde el nacimiento de Luis María Campos en su casa de la calle Lavalle al 1500, acá en Buenos Aires, de familia muy porteña. Así es, esa ubicación. Claro, hijo de un coronel, hermano de 6 coroneles, en total eran 7 hermanos varones. El padre había sido unitario, había seguido a Lavalle hasta Potosí, con la caravana que lo siguió después de su muerte en Jujuy, donde pegaron un pistoletazo que hasta el día de hoy no se pudo dilucidar cómo fue la muerte de Lavalle. Él estaba con una novia muy jovencita y entró un tiro que nunca se supo de dónde, pero algunos historiadores dicen que ha sido la Damasita Boedo, que era esa noviecita de Lavalle. ¿Lo interrumpo un segundito? ¿Cómo? Así el coronel tiene la Vamos posibilidad de presentarlo a usted. Nuestro historiador de Bien, hoy. bien. Claudio Morales Gorleri es doctor en Historia y magíster en Historia de la Guerra, es teniente coronel retirado y socio del Círculo Militar. Ha publicado numerosos artículos en nuestro país y en el exterior, entre otros los libros El Rey de la Patagonia, El General Petit, que es una biografía del teniente general Luis María Campos, La Batalla de San Ignacio, Benigno Villanueva. Ha impartido conferencias en nuestro país y en el exterior. Es miembro de número de los institutos nacionales sanmartiniano, belgraniano y browniano. Es miembro emérito del Instituto Argentino de Historia Militar y fue presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano hasta hace menos de un año. Es profesor de la Escuela Superior de Guerra Teniente General Luis María Campos y ha publicado cuentos y poesías. Doctor. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí, cuéntenos la historia. Fundamentalmente soy maestro. Muy bien. Mi primer título fue maestro normal. Me parece bien. Lo vamos a agendar a eso. Hay que agendarlo. No, pero me gusta decirlo. Muy bien. Me gusta decirlo. Bueno, lo matan a Lavalle en Jujuy y esa caravana que Sábato lo relata en Héroes y Tumbas, llegan hasta Potosí con los restos de él. Ya lo habían descarnado en una capilla en el Camino Real y llevaron los huesos de él a Potosí. Luego permaneció en el exilio en Bolivia, luego en Valparaíso, luego en la Banda Oriental, que la pregunta es ¿cómo tuvo 15 hijos en esa época? Tuvo mucho tiempo en el exilio. Sin embargo, o ha podido venir él a Buenos Aires o su señora,
cruzó también hacia o a Bolivia o a Chile o a la banda oriental. Bueno, él estudió Derecho en la universidad hasta el año 59, que empezó el enfrentamiento grande entre Buenos Aires y el interior, que se tiene pocos recuerdos de eso. Existieron dos países en esta nación. Claro, porque estaba la provincia de Buenos Aires por un lado, ¿se refiere a eso? Claro. Y el interior del país, y donde se producen esas guerras intestinas de hermanos contra hermanos. Exactamente. ¿No? Buenos Aires estaba gobernada por Bartolomé Mitre y la Confederación Argentina desde Paraná por Justo José de Urquiza. Que viene a ser el suegro. Que exactamente, muy es bien, el suegro de Luis exactamente. María Campos. Lo que divide Buenos Aires del interior del país es el arroyo del medio. Claro. Ese arroyo marca el problema existencial argentino, el problema geopolítico. Siempre la historia argentina ha sido una lucha entre el interior y Buenos Aires. Hasta el día de hoy es un problema que siempre lo hemos tenido. Bueno, en esa guerra se deja la universidad. Luis María Campos tenía 21 años en ese momento y a partir de ahí le queda un dicho a él. Cuando alguien hablaba de la valentía, por ejemplo, de Nicolás Levalle, que era muy valiente, él respondía: se nota que no ha ido a rendir examen. ¿No? Le quedó ese dicho. Incluso en la escuela de guerra hay una placa que hace también referencia a eso, de la valentía que se tiene que tener para rendir un examen. Sí, claro. Así es. Eso lo decía siempre Luis María. Y así fue, pero no pudo participar de la batalla de Cepeda porque él era reclutado y no tenía instrucción militar. Entonces escribe unas memorias que un amigo, un hombre mayor, me la regaló, memorias inéditas, Luis María Campos, donde él relata que el problema que tenía era que era demasiado chiquito. Por eso el general Petit. Era, todo el mundo lo llamaba así. Entonces escribe en sus memorias que el salvaje unitario don Martín Teodoro Campos, mi padre, llevó el fusil a un armero y lo hizo recortar. Es cierto. Entonces yo podía hacer maniobra, podía moverlo, el fusil en orden cerrado, y así me fue muy bien, y ese mismo año me ascendieron a subteniente, escribe ahí. En el momento de ascender a subteniente, todos me subieron en brazos y me tiraban hacia arriba, era muy liviano también. Y con ese grado de subteniente es donde va a la provincia de Buenos Aires, se dirige hacia Arroyo del Medio, con esa tropa que ya era el 6 de Infantería, pero no llegan a Cepeda, no llega a participar de la batalla de Cepeda, pero sí un año después en la batalla de Pavón, donde empieza una manía de Luis María Campos que consistía en sacarle la bandera al abanderado enemigo. Y ahí se la saca al abanderado de Juan Sá, célebre lanza seca lo llamaban a Juan Sá, era muy bravo. Sí. Y en esa batalla le saca la bandera y se le entrega al general Mitre, que lo conocían por cuestiones familiares. Y Mitre lo asciende a ayudante mayor, que era un grado que existía antes que servía para coordinar asuntos de las planas mayores. Y ahí en Pavón se decidió la suerte de este enfrentamiento entre la Confederación y Buenos Aires, donde Urquiza se da por vencido, a pesar de no haber sido vencido, y se da como ganador victorioso Bartolomé Mitre, que va a ser presidente de la Nación. Sobre eso hay muchísimo que hablar, a lo mejor gente que nos está escuchando tiene la duda, porque siempre se ha hablado cómo es que
salió victorioso Urquiza y se fue, y victorioso quedó Mitre en el campo de batalla. El doctor Isidoro Ruiz Moreno tiene toda una tesis doctoral escrita sobre eso. Sí, señor, y un libro Sí, sí. que se llama El misterio del pavón. Exactamente. Precioso libro. Un hombre que vive aún y tiene aún, qué mal que Sí, pronuncie. bueno. Longevo es. Es longevo, pero tiene, aparte de una biblioteca impresionante, un archivo familiar de su abuelo, bisabuelo de Martín Ruiz Moreno, que participó en todos estos temas. Bueno, Luis María Campos luego va a participar en la lucha contra el último caudillo, que era el Chacho Peñalosa. Después en Entre Ríos va a aparecer otro nuevo caudillo, López Jordán, pero en la lucha contra el Chacho se distingue también Campos, a pesar que aborrece Campos de lo que hace un mayor que se abalanza sobre el Chacho y le clava una lanza. Aborrece de eso a Luis María Campos, y sin embargo es ascendido a teniente primero ahí. Luego lo mandan porque se pasa a crearse el regimiento en Diamante, Mendoza, y a Luis María lo mandan a Tucumán a conseguir más hombres, a reclutar más hombres. Y recluta 100 hombres, el gobernador era un sacerdote del campo, 100 hombres que él aprovechó el gobernador y lo sacó de la cárcel. Claro, tuvo esa característica que también él trató de incorporar al ejército bandoleros y gente de mal vivir, ¿no? Bueno, sucedió en la Guerra del Paraguay también. Exactamente. Claro. Y le advirtieron a Campos, mire, cuando pasen el límite de Tucumán a Santiago del Estero, se le van a levantar, cuidado, son 100, y era Luis María Campos solo, un suboficial y 4 soldados, y 100 fascinerosos que tenía. Efectivamente pasaron al límite, se levantaron, lo quisieron matar, él mató a 4, y siempre ha quedado mentas, me contaba un nieto, Jorge Campos, siempre en la familia ha quedado mentas de que fueron los soldados más fieles y leales que él tuvo en el 6 de línea. Claro. Bueno, a partir del año 65 se inicia la Guerra del Paraguay, y es ahí donde Luis María Campos va con el 6 de línea, desembarca en Rosario, ya era mayor, ya en Rosario le llega el ascenso que le estaba esperando, el ascenso a mayor. En ese entonces se llamaba sargento mayor. Y el general Garmendia comenta en su historia, comenta que era un lujo ese regimiento en cuanto al orden, la prolijidad, la forma de desfilar, todo bien, la organización. Y así lo notó en Rosario y así lo escribió, y luego ha sido el regimiento modelo, el batallón modelo en toda la Guerra del Paraguay. Batallón que aún sigue siendo y sigue teniendo la mayor cantidad de condecoraciones. La bandera del 6 de línea tiene la mayor cantidad. Sí, efectivamente hemos invitado a este programa hace unos 20 días a quien fue jefe de ese regimiento en las Islas Malvinas, y es un regimiento que inicia su historia con la nación misma en mayo de 1810. Claro, el Arribeños, claro. Hoy está en Toay La Pampa, el general Alperín. Exactamente. Él estuvo aquí en el programa. Claro. Nos honró contándonos acerca de las Islas Malvinas. Bueno, el general Alperín fue nombrado jefe de honor, es decir, claro, es el jefe honorario de ese regimiento. Y Luis María Campos fue algo parecido, porque el presidente de la República dijo que va a revistar siempre honoríficamente en el 6 de línea.
ese fue Carlos Pellegrini. Ajá. Es decir, como que revistaba en actividad. Lo Sí. podía mover Luis María Campos. Yo les propongo hacer una pequeña pausa y seguimos en el siguiente bloque. Muchas gracias. Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde la tradición se encuentra con vos. Continuamos acá con Claudio Morales Gorleri y estábamos en las batallas, digamos, que se dan para el lado del Paraguay, ¿no? Bueno, al lado del Paraguay, primero hay una batalla que se libra un 17 de agosto de este mismo año 65 en Yatay, próximo a Paso de los Libres, donde Campos dice: rompí mi sable en la cabeza de un paraguayo y con el sable roto se fue escapando, como era chiquito, se fue escapando entre las patas de los corceles, vaya a saber, y al finalizar la batalla, una victoria aliada con paraguayos y brasileños, sus oficiales le regalan un sable. Pero ese sable roto llega hasta nuestros días. Claro. Está en manos de una descendiente. Está en manos de la viuda de Horacio Roca, que era bisnieto de Luis María Campos. Claro. Y no se lo podemos sacar, José, para el Museo Luis María Campos. Sería lindo que ella lo esté escuchando. No, pero yo sé que usted lo consiguió para exhibirlo en una de sus conferencias. Sí, sí. Y el otro día ella estaba sentada adelante y de nuevo hablé de ese sable. Y tiene además un revólver con las cachas grabadas de las batallas en las que participó. Tiene un revólver con las cachas blancas y cada una de las batallas. Escrito chiquitito porque participó en muchas batallas. Bueno, la batalla de Curupaití fue algo, digamos, espectacular. Usted nos relataba sobre un almuerzo del sábado antes de esa cruenta batalla en la que varios jefes de regimiento predijeron su muerte. Exactamente. Sábalo, bien dicho, eso almorzaba, porque yo soy artillero, entonces mi oído no anda muy bien y entendía sábado. No. Fueron a comer sábalo en la carpa del médico, el doctor Caupolicán Molina. Exacto, creo que era un flaco sábalo que habían sacado del río Paraguay y lo compartían entre los jefes de regimiento presentes. Exactamente. Y hubo unas premoniciones ahí que resultan aterradoras de alguna manera, porque fue antes de la batalla, fue cercano al mediodía, y Fraga, el primero, dijo: de los que estamos acá, el general Petit se va a salvar, que era Luis María Campos. Y Charlone dice: yo voy a morir con un tiro en el estómago. Y creo que dice: voy a morir con el kepí colocado que usted me regaló. Sí, señor. Sí, señor. Y Alejandro Díaz dice algo parecido. Fueron 4 jefes de regimientos. Exactamente, porque hay que tener en cuenta que los regimientos o batallones se ordenó antes de la batalla usar la ropa de parada. Y los jefes, además de tener la ropa de parada con penachos, iban montados. Entonces, para la excelente posición defensiva de los paraguayos, poder apuntar a un hombre montado entre gente que iba a pie era bastante sencillo. Entonces se apuntaban a los jefes. El único jefe que no fue herido fue Roca. El otro día hablé en el Museo Roca sobre esto. El único jefe que salió ileso, de ahí la buena estrella de Roca, ¿no? El único, porque Luis María Campos salió herido, heridas leves en 6 partes. El resto
varios muertos, varios quedaron heridos graves, todos o muchos vinieron a Buenos Aires para curarse, y el único que volvió fue Luis María Campos, de todos los jefes. El único que regresó fue el Racedo, Viejo Bueno, se quedaron en Buenos Aires para terminar de curarse y hacer otras cosas. En Curupaití hay una anécdota muy linda, quieren escuchar no tanto con Luis María Campos, pero el regimiento que estaba delante de Luis María Campos era el 4 de línea, al mando de Manuel Fraga. El 4 de línea es el que avanza, está más cerca de los abatíes. Los abatíes eran árboles con unas espinas muy grandes. Primero había que cruzar un foso inundado. El 4 logró cruzarlo, pero muere en el intento Manuel Fraga, que se acababa de casar con una señorita Margarita Halgraves. Se acababa de casar y, la gran tristeza de todo el regimiento, y asume como jefe de regimiento el mayor Romero. Y el mayor Romero en Lomas Valentinas no cumple una orden de Campos, estaba a órdenes de Campos, no cumple la orden de Campos. Campos, como jefe del 6, era el más antiguo, entonces le estaba ordenando al jefe del 4, que era Romero, y al jefe del 5, que era Levalle. Ante un descampado, Campos se dio cuenta que por ahí podían atacar al flanco propio la caballería de Resquín, que era muy veloz, hábiles jinetes, y da la orden a Romero que no avance. Y Romero siguió avanzando y lo mandó al diablo a su jefe, que era Campos. Se mandó por esa abra y ahí le pegaron un tiro y lo mataron. Es decir, que están enterrados juntos. Sí, tanto Fraga... Puedo aportar una anécdota al respecto. No. Efectivamente, Manuel Romero, Manuel Fraga, jefe de regimiento, predijo su muerte y cayó herido de muerte. En esa batalla de Curupaití, que murieron como 9.000 personas, tremendamente cruenta, la mayoría de los muertos quedaron dispersos en el campo de combate, pero a Manuel Fraga lo evacuaron al cuerpo y llegó a Buenos Aires. Como dice usted, está enterrado en la Recoleta. Y la anécdota es que moribundo ya lo asiste su segundo jefe, que era Florencio Romero, y él le dice: cuide usted de mi esposa y pida relevo para el 6, porque el jefe se moría. Y Florencio Romero se apersona ante Margarita Halgraves en Buenos Aires a cumplir la orden de su jefe y le relata a esta mujer, que dicen que era hermosa, la muerte de su marido, y en poco tiempo forman una amistad y se casa Florencio Romero con la viuda de Manuel Fraga. Claro. Y luego vuelve al frente y fallece también, y cuando se inaugura en la Recoleta el monumento de los guerreros del Paraguay, 30 años después, Margarita Halgraves vivía y no tuvo mejor idea que poner ambos restos en la misma urna número 12 que está ahí en el cementerio de la Recoleta. Sí. Bueno, menos mal que se llevaban bien entre ellos. Sí, porque ahora comparten un monoambiente. Así es, y bastante pequeño. Claro. Bueno, y ahí en Lomas Valentinas, él le da esa orden a Romero, y a Levalle le dice: retroceda. Y Levalle, que era... Esa es la portada de su libro, está en pantalla, si la puede ver, esa es la batalla de San Ignacio. Ajá, sí. De la que seguramente usted puede instruirnos sobre una carta tremenda que hay de esa batalla. ¿Cómo no? Bueno, ahí en Lomas Valentinas, mientras él da la orden, que Romero no la cumple, se la da la misma orden a Levalle. Y Levalle dice: jamás le voy a dar la espalda al enemigo. Entonces dio una orden insólita.
march, atrás, 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 y siempre de frente al enemigo. Claro. Una anécdota elevada. Recordemos que toda esta batalla de Curupaití está muy bien reflejada en los cuadros de Cándido López. Sí. Sí, que combatió ahí. Exactamente. Y está enterrado en nuestra bóveda de la Recoleta. ¿También? Sí. Y bueno, y aparentemente la ubicación de, digamos, que aparecen en los cuadros es real a la ubicación de las fuerzas en la batalla. Y sí, porque fue protagonista. Sí, efectivamente. Genial. Yo esos cuadros los quise llevar a la Escuela de Guerra. Era ministro de Cultura Pacho O'Donnell. Y le pedí, me costaba un disparate el seguro, pero me dijo que sí, que para que lo lleve. Justo hubo cambio de una ministra de Cultura, entonces las cosas fueron desventajosas para nosotros. No llevamos los cuadros, pero son preciosos. Son hermosos. Sí. Bueno, la batalla de San Ignacio fue después de Curupaití. Curupaití fue un antes y un después de la guerra del Paraguay, fue una gran mortandad, el prestigio de Mitre se fue al diablo, de la Marina brasilera también, con el almirante Tamandaré, pero la valentía de esa tropa, tanto sea la nuestra como la uruguaya y la brasileña, fue impresionante. Pero después de la batalla, el prestigio de Mitre como presidente de la República, y que no estaba en Buenos Aires, sino que estaba allá, decayó. Entonces hubo levantamientos en todo el país. La palabra de Alberdi contra la guerra, y hubo un levantamiento, por un lado, con el general Juan Sáez de Lanza Chica, que ya era general, que entra por Chile, venía de Europa, era general de la Confederación Argentina, más un doctor Rodríguez, empiezan un acto revolucionario en Mendoza, llegan a la cárcel de Mendoza, la abren, dejan salir a todos, los reclutan y empiezan a tener contactos con todas las provincias. Todo Cuyo estaba a favor de la revolución, Córdoba estaba a favor de la revolución con el gobernador Luque, y estaban esperando que los apoye Urquiza desde Entre Ríos como cabeza de la revolución. Marcos Paz le pide a Mitre, por favor vuelva, que esto no lo puedo dominar yo. Nunca se vio un general manejando la guerra, dirigiendo la guerra. Entonces hubo un momento que tuvo Mitre que designar a una fuerza de 1.500 hombres para que vayan hacia Cuyo, hacia San Luis. Y ahí se libra, un 1 de abril del 67, la batalla de San Ignacio, que fue una batalla decisiva, porque ahí se acabaron los levantamientos montoneros. Es más recordada una batalla que se libró una semana después de esta, que fue la de Vargas, por la Zamba, Zamba de Vargas, se la conoce por ahí. Sí. Y luego, el día siguiente de la batalla, escribe Campos a un amigo de él, José Melchor Romero, dice que le pidió a su jefe, porque era tal la cantidad de montoneros que se venían, le pide a su jefe, solicito que me autorice a cargar a la bayoneta. Y el jefe, con muy tranquilidad, como era Redondo, le contesta: si se anima, cargue, comandante. Si se anima, me dijo, ahora va a ver. Entonces, sigue la carta, eso está escrito acá, sigue la carta. Así marchamos contra el enemigo. La banda lisa tocaba la carga, la banda de música tocaba mi marcha favorita, el Tala, y los montoneros, así que nos vieron ir contra ellos, pensando sin duda que también eran argentinos, sin miedo, se golpearon la boca, armaron una gritería de 1000 demonios y desorganizados y deshechos se abalanzaron sobre nosotros. Allí no se oía un tiro, sino el grito de ellos y el toque de mi 6 de línea. Así cuando los gallos los sueltan en el reñidero antes de pegarse puñaladas, se miran y se miden, así también nosotros nos miramos. Nos medimos y vencería sin duda quien saliera primero de esa bárbara impresión.
Fui yo que le metí espuela a mi caballo. Me llevé por delante la compañía donde estaba su trapo colorado y blanco de la bandera federal. Se lo arranqué al abanderado. ¿Recuerdan? La manía. La manía de las banderas. Se lo arranqué al abanderado y el oficial rebelde, que estaba al lado, chino, alto y morrudo, tomó el fusil del soldado que tenía a la derecha. Me lo puso casi sobre mi cara. Yo lo levanté con la mano izquierda y la bala de ese tiro solo me cortó una rienda y me cazó el cuero de la coyuntura del primer dedo. Estoy rodeado de enemigos, mi caballo parado sobre las patas, que un enemigo me agarra las piernas y le apago mi revólver sobre su misma cabeza. Otro rebelde me toma del estribo y hago con él lo mismo. Otro le pega un bayonetazo en el pecho a mi caballo y el balanceo que da al sentirse herido, ya sin rienda, un pícaro montonero me tiene agarrado de la vaina de la espada, así como el caballo para adelante, el montonero me saca para atrás y caigo en el suelo envuelto por este mundo de enemigos que todos quieren matarme y que todos se estorban. Había que estar ahí. Había que estar ahí. Tremenda batalla y tremendo el coraje. Y tremendo el coraje. Toda esta carta vale la pena leerla. Yo siempre la leo en la escuela. Que después aparece todo herido, después de la batalla, con sablazos en la espalda. Impresionante. Bueno, después cuenta porque se fueron persiguiendo, no a porque estaba la indiada de Mariano Rosas ahí, persiguiéndolo se van a Mendoza. Y en la ciudad de Mendoza lo reciben y Arredondo le da una orden a PC del caballo y vaya a saludar a esa señora, que era la señora de un ex ministro civil mendocino. Entonces la va a saludar y le dice, pero usted es el comandante Campos, le dice la señora, vos vieras qué desazón, me vio tan chiquito y me decía, usted parecía un niño, le decía la señora, vos vieras que... Bueno, Napoleón también era chiquito. Y peleaba como un gigante. Exactamente. Claro. Sí. Eso fue la batalla de San Ignacio, batalla... Ahí tenemos un soldado del 6 de línea representado en, ahí está, en claro, una pintura. En un fortín, sí, En un clásico fortín. Los Hermoso. fortines de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y Campos, claro, siempre me voy extendiendo porque es lo que más nos gusta, tema del coraje, la valentía, el Bayardo argentino, el hombre sin miedo y sin tacha. Pero Campos fue un hombre que defendió la Constitución Nacional. Claro. En el 74, en La Verde, el alzamiento de Mitre, fue Luis María Campos con su hermano Julio, quienes se enfrentaron, y el que había sido su segundo jefe, Inocencio Arias, estaba en La Verde con 700 hombres y venía Mitre con 9.000 que habían desembarcado en Tuyú. Y Mitre titubeó y al final lo dejaron pasar, era el comandante, pero le dejaron un montón de vacas a las fuerzas de Mitre. Al final lo tomaron prisionero a Mitre y bueno, ahí encontramos esa primera clave de Luis María Campos. Una segunda en el año 80, cuando Carlos Tejedor, gobernador de Buenos Aires, se enfrenta con el gobierno nacional porque su candidatura contra Roca no estaba funcionando como él quería. Entonces él se daba cuenta que Roca iba a ganar las elecciones y él quería adelantarse. Lo mismo le había ocurrido en La Verde, Mitre contra Avellaneda, claro, que era un hombre tucumano. Y ahí viene la Revolución del Parque también. Claro, y la Revolución del Parque es en el 90, donde ahí se enfrenta contra un hermano de él, contra Manuel J. Campos, y el otro hermano, Julio, con el cual se enfrentó en el 80, le pegaron un tiro en julio de ese año del 90 y muere ahí al lado del monumento a Lavalle frente a la Corte de Justicia. Claro, porque ahí justamente fue donde se lleva a cabo la revolución, también la revolución del Frontón, era toda la zona, digamos, del centro. Poca gente cae en cuenta cuando circulan por la Plaza de la República, en Avenida 9 de Julio y Avenida Corrientes, que
las caras del obelisco, en una de sus caras, conmemora esa batalla de 1980 en la que tanta gente murió por la federalización de la ciudad de Buenos Aires, justo antes de asumir Julio Argentino Roca la primera presidencia. Claro. También ahí se conmemora el izamiento del pabellón nacional en la torre de San Nicolás. Ahí estamos viendo fotos. Sí. Bueno, esto es una fotografía de Luis María Campos en el sepelio de Carlos Pellegrini en 1906, y el que marcha adelante al lado de la pompa fúnebre es Luis María Campos, de uniforme, que iría a morir un año después. Un año después, en el 7. En el 1907. Sí. Y sí. este es el monumento de la Recoleta, el cementerio de la Recoleta, el monumento de Luis María Campos. Lo hizo un escultor famoso, Francesco Urtain, ese monumento. Hermoso monumento. Sí, hay un detalle también del mismo ahí en la foto siguiente, exactamente. Bueno, es decir, en ese, no sé si tenemos la fotografía, se destaca la dama o el ángel que está ahí, que le está dando... No, esa no está. No está. Bueno, un ramillete de flores, de jacintos, que la esposa, cuando ellos se conocen, ya hemos comentado que era hija de Urquiza, le escribe una carta a la madre contándole que había conocido un joven y que le había regalado un ramo de jacintos. Entonces, en la tumba se la ve entregándole a él ese ramo de jacintos, ramo que todos los aniversarios se intercambiaban. La verdad que es muy linda la carta contándole, porque es realmente la carta de una joven a su madre cuando encuentra el verdadero amor. Qué bueno. Claro. En la casa de él, en Concepción del Uruguay, está el Camino de los Jacintos. Claro. Con la estatua de la negra, que era Dolores Urquiza, la hija de Urquiza. Casada con Luis María Campos. Casada con Luis María Campos. Claro. Y vivían, tenían la casa de campo allá en Concepción del Uruguay, que luego fue vendida y no nos dejaban entrar, en fin, una serie, pero conseguí todos los documentos que estaban ahí adentro. Formó varias veces la escuela de guerra ahí, hay un monumento a Campos y varias placas. Claro, para los oyentes del programa, que muchos no lo saben, la escuela de guerra lleva su nombre. Claro. Hacemos la última pausa y seguimos con esta historia. Gracias. Círculo Abierto, donde la historia cobra vida. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Veme, con Analía Pinto. Los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura. No me chamulles más. Un espacio de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Los martes a las 18 por Radio Cultura. Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde el pasado y el presente se encuentran. Y seguimos hablando de este personaje, Luis María Campos, que, como lo nombramos en un principio, pese que anduvo de un lugar a otro salvando tantas batallas, ha tenido una familia muy frondosa, con esta descendiente de Urquiza. Acá vemos la fotografía familiar. Qué hermosa foto ahí, ¿cómo se llamaba? Dolores Urquiza, la esposa. Perdón, Justa de Urquiza. Le decía la negra. Okay. Le decía el padre. El padre le daba bolsitas con dinero a la única hija para la gente humilde que iba a pedir dinero ahí a San Pedro, a la casa Urquiza. Ella almorzaba a solas con su padre, comían a solas,
Y Urquiza había dicho que un 3 de febrero Luis María Campos fue acompañando a Sarmiento. Luis María Campos era coronel y Sarmiento fue a visitarlo a Concepción del Uruguay, a San Pedro, y llegaron a la casa. Sarmiento lo hizo adelantar al palacio para ver si estaba ahí en el palacio San José o estaba en Concepción del Uruguay. Entonces regresó y le dijo que estaba en San José. Entonces Urquiza había hecho poner como si fuese un alfombrado de rosas hasta la entrada del campo para Sarmiento, que no se llevaban bien. Y ahí lo conoció Campos Urquiza. Urquiza hizo una fiesta esa noche y lo llamó Urquiza Campos y le dijo: vea, coronel, si alguien sacaba a bailar a mi hija la negra, yo lo hubiese fusilado. Pero si usted la saca, coronelito, así lo llamaba, si usted la saca, estaría más que satisfecho. Y ahí bailó y se puso de novio con ella. Y esta carta de Luis María Campos está reproducida 30 años después. Él se la manda a un hermano de José Melchor Romero. Entonces le dice: estoy casado con ella desde hace 30 años y es mi alegría, en fin. Pero claro, tiene cara, yo a veces me he reído, hay un retrato de ella muy severa, sí, muy severa. Entonces yo explicaba cada vez que llegaban visitas al museo, que vos estuviste en el museo, solía decir que Luis María Campos, por ejemplo, de 40 años de servicio, había tenido 30 años de servicio, 30 años en guarnición 10 y de servicio 20. Porque lejos de su casa siempre, miren el gesto adusto de la dama. Pero broma, porque realmente él era un enamorado de su mujer, a la cual le regalaba casitos. Es más, el doctor Lucky Lagleise, académico conmigo en sanmartiniano, escribió, y él se dedica a ver historia de uniformes, y la señora también. Entonces, cada vez que un uniforme llega a un museo, lo llaman. Y la señora, él estaba conmigo, lo llama por teléfono, que en el capote de Luis María Campos habían encontrado restos de flores, que a ella le parecían rosas. Digo, no, son jacintos. Ahora, usted nombró recién a Sarmiento. Así como Sarmiento quiso mejorar la educación argentina y trajo a las maestras de Estados Unidos, en el caso de Luis María Campos, quería mejorar el ejército y trajo generales alemanes y, digamos, siguió un poco la doctrina alemana. Es así que crea la Escuela Superior de Guerra. Me encanta el tema, porque esa época, el 1900, era todo a cara o cruz. A cara o cruz. Sarmiento lo había hecho antes. No había tiempo para preparar maestras. Trajo 100 maestras de Estados Unidos. Y Campos hizo lo mismo. Con Roca, claro, de presidente. Lo trajo al coronel Arendt como director de la Escuela de Guerra y 5 oficiales alemanes para dar clases, táctica, de historia. Es decir, las cosas había que decidirlas ya y cuanto antes, y no había que consultar, tomaban esa resolución, y así lo hicieron en la Escuela de Guerra. Puedo agregar una anécdota de una hermana de Justa Urquiza. Los visitantes del cementerio de la Recoleta se interesan mucho por la historia de Felicitas Guerrero, sí, aquella chica millonaria que en enero de 1872 iba a anunciar su boda con Sáenz Valiente y, según la historia, un admirador de ella, despechado porque no lo había aceptado,
la asesina en medio de la fiesta. Bueno, este muchacho, digamos viudo entre comillas, porque en realidad no se había celebrado la boda todavía, se casa con una hermana de Justa Urquiza. Y los descendientes son también descendientes de Urquiza, por el lado de Sáenz Valiente. Claro. Bueno, en aquella época todas las familias se entrelazaban, ¿no? Los Son grandes nombres que hoy conocemos, los grandes apellidos, están todos relacionados. Claro, los Sáenz Valiente y Urquiza tomaron la parte del Campo Grande de Urquiza, Santa Cándida, que lleva el nombre de la madre de Urquiza. Claro. Y el de Luis María Campos era San Pedro. O me estoy confundiendo. No, San José era San Pedro. San José, el Palacio San José. El Palacio San José. Y San Pedro era de Luis María Campos. Claro. Ahora, él también era admirador de Napoleón. Sí, era admirador, pero no era un hombre que tuviese una formación importante cultural, algo por el estilo. Tenemos una biblioteca, pero nos enteramos que esos libros eran de Roca, no de Luis María Campos. Y él se dio cuenta de la necesidad de transformar un hombre hecho en las batallas, a puro sable y pólvora, de mejorar al oficial, de darle otra categoría al oficial, que sea los oficiales de Estado Mayor que se creó en la Escuela de Guerra, sean los asesores científicos del comandante para que tome sus resoluciones. Claro, ¿no? Y esa, Escuela de Guerra continúa y cada vez se va, digamos, agrandando más, va creando carreras, no solamente para los oficiales del ejército, sino también para la población en general, que tenga que ver con temas justamente de la defensa nacional, ¿no? Claro, ahí tenemos 2 maestrías en Historia de la Guerra. Yo fui director me tocó crearlas a mí siendo secretario académico las 2, y fui director de Historia de la Guerra. Después hay licenciaturas en la maestría también en Estrategia y Geopolítica. Licenciatura en Relaciones Internacionales. Y esa también la escribí yo. Y antes, que ya no existe más, una licenciatura en Ciencias de la Educación. Ahora tienen el profesorado universitario. Así es. Sí, la verdad que muy linda. Y yo la verdad que convoco a quienes no lo conocen, porque como dije, Luis María Campos, uno se remite a la avenida. La Escuela de Guerra se llama Teniente General Luis María Campos y tiene una sala histórica preciosa a la que se puede concurrir. Hay que, digamos, dirigirse al número si entran en la página de la Escuela Superior de Guerra, están los horarios, pero es un lugar hermosísimo, la verdad que recomendable. En la avenida que lleva su nombre, exactamente. Luis María Campos. Sí, Luis María Campos fue un modernizador de nuestro ejército y es uno de los generales fundadores de nuestro círculo militar. Sí, del tiro federal. También, del tiro federal. Así es. Y para ir cerrando, si tuviera que sintetizarlo en una palabra, ¿qué sería el Teniente General Luis María Campos? Y es el que cambió, es el que le agregó a la batalla el aula. Fantástico, fantástico. Bueno, le agradecemos mucho su participación. El libro que tiene es La Batalla de San Ignacio. Buenísimo. El otro, el General Petit. Y el General Petit, la biografía de él. Claro. Muy buenos libros. Le agradezco. No, gracias por habernos acompañado hoy. A ustedes. Bueno, y continuamos, José, con nuestra... Podemos presentar la agenda cultural de esta semana. Mañana, martes, el Círculo Militar tiene su aniversario. Fue creado un 30 de junio y los 30 de junio son las asambleas anuales. Mañana la elección de la nueva comisión directiva, por lo que recordamos a nuestros socios que nos estén escuchando la invitación a participar. El día miércoles, pasado mañana, tenemos una visita guiada. Tenemos, imágenes de la visita guiada ahí en pantalla, a las 15 horas del día miércoles 1 de julio. También el viernes
El viernes 3 a las 15 horas tenemos visita guiada nuevamente. Y el sábado tenemos los tradicionales desayunos con historia del historiador Eduardo Lázari, que en esta oportunidad, ya iniciando junio, va a hablarnos de los países cuya independencia se celebra en este mes, que son Estados Unidos el día 4, por cierto Argentina el día 9 y Francia. Y Francia el día 14 de julio. Y Perú el 28. Exactamente. Y ya aprovecho para anunciar que el lunes que viene el historiador Lázari va a estar aquí con nosotros en este programa para hablarnos de los hombres de julio, los congresales de Tucumán que declararon nuestra independencia en 1816. También el sábado tenemos a las 15 horas visita guiada, show de tango con visita guiada a las 19, y el domingo, además de la visita guiada de las 15 horas, tenemos Gala Lírica Show a las 18 con Elixir del Amor. Así es que están todos invitados al Palacio Paz. Bueno, y les recordamos que el 8 de julio, o sea, el miércoles de la semana que viene, si mal no recuerdo, es la cena de camaradería. Claro que sí. En el Círculo Militar. Así que todos los la cena socios... de camaradería es una tradición centenaria que nació en el Círculo Militar. Tenemos fotografías, después vamos a proyectar, de hace más de 100 años en los diarios, La Nación, La Prensa, de reuniones de cenas de camaradería de aquella época, década del 20. Así es que ahora esa tradición ha regresado al Círculo Militar y efectivamente, gracias por recordárnoslo, es el 8 de julio, miércoles, en vísperas de la fecha patria. Así a las 12 de la noche se entonamos el himno nacional. Y a todos aquellos que deseen asociarse al Círculo Militar, recuerden que si entran en la página circulomilitar.org.ar, ahí van a encontrar todas los papeles que tienen que presentar, los trámites que tienen que hacer y los beneficios también que van a obtener por ser socios del Círculo. Hasta aquí hemos llegado con la historia del Teniente General Luis María Campos. Les agradecemos a ustedes el escucharnos como todos los lunes y recuerden, el lunes que viene a las 17 aquí en Radio Cultura estamos nuevamente con Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde la tradición se encuentra con vos. Chao. Círculo abierto, suena la palabra, gira la charla, gira el corazón desde este palacio en otra época, late la ciudad en cada voz. Círculo abierto, tiempo que dialoga, pasado y hoy en la misma canción. Círculo abierto, queda la memoria cuando apago la emisión.